Buenas tardes en España y buenos días en México. Hoy 15 de abril, entrados en esta primavera que por fin nos da algo de esperanza con la llegada de las vacunas para nuestros mayores, nos vamos a zambullir en la obra de un artista repleta de naturaleza exuberante. El invitado de hoy es Patrick Peterson. A nombre de la embajadora de México en España y del consejero cultural y director del Instituto de México en España, bienvenido, Patrick, a esta nueva charla con creadores mexicanos vinculados a España. Ay, Bienvenido. muchas gracias, Mónica. Estoy encantado de charlar con ustedes. Muy bien. Bueno, Patrick nació en 1970, es licenciado en Artes Visuales en la Universidad de Austin, Texas, y maestría en Artes Visuales en la ENAP en la UNAM en México. 2 veces becado por el Sistema Nacional de Creadores en el 2019, 2021, o sea, estás ahora con el sistema, y 2012-2015, y anteriormente obtuviste la beca de jóvenes creadores en el año 2000. Premiado en las bienales de Monterrey y de Tijuana, CQ, expones regularmente desde el 94, fundamentalmente en Estados Unidos, Francia, Canadá y México. En este último, en espacios tan emblemáticos como el Museo de Arte Moderno, el Rufino Tamayo o el Poliforum Siqueiros. Otros países donde ha expuesto su obra son Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca o Rusia, entre otros. Ha participado en las ferias de arte Zona Maco, Hot Art Basel, Art Miami, Arco Madrid, Arte Lima, Art Bo, Houston Art Fair, Dallas Art Fair o Expo Chicago, entre otras. Hace 11 años inauguraste con nosotros la exposición El Imperio de la Transformación. Así En, es. en el marco de eventos tan importantes, de grandes eventos, como recuerdo la exposición al maestro Felguérez, en lo que fue un evento que llamamos los 200 años de México en España. La muestra, El Imperio de la Transformación, recogía obra de gran formato producido en Madrid, ciudad donde vivías en ese momento. Así es. Quiero partir de ese momento de la exposición con nosotros hasta aquí. Son 11 años. Bueno, la exposición se inauguró en el 2010, pero se desmontó en el 2000, al principio del 2011. O sea 2011. que, Ujú. y bueno, ahora después recorreremos parte de tu trabajo con algunas imágenes que nos vas a compartir. Pero bueno, partiendo de ese momento, estaba leyendo el texto de Beatriz Muñoz Goetz, no sé cómo se Goethe. pronuncia, Goethe. alemán, ¿no? Decía en el texto del tríptico de la muestra que la apertura de un espacio poético es una búsqueda constante en la trayectoria de Patrick Peterson. Espera, me voy a tener que poner las gafas porque... Este es un espacio no regido por coordenadas cartesianas, sino emocionales, marcadas por vivencias de contraste, traslado entre culturas. Así, experiencias de migración, principalmente entre México, Estados Unidos y ahora España, adquieren plasticidad en composición con otros territorios psíquicos, ensoñación, evocación y nostalgia. Mencionan los recuerdos de naturaleza exuberantes de tu infancia en Veracruz, en el texto, Beatriz. Cuéntame, en tu trabajo, ¿por qué es una constante esos lugares imaginarios, esa naturaleza exultante? Y bueno, ahora, como se ve, vives rodeada de ella, ya no viajas a algo onírico, sino que tu producción actual ya te rodea, ¿no? Esa naturaleza, por lo que podemos ver y envidiar. Cuéntanos, ¿por qué hay esta constante de la naturaleza en tu obra? Bueno, fíjate que es algo que se ha dado en mi trabajo de una manera muy natural, valga la redundancia, pero no, digamos que no fue algo, un propósito el cual yo me hice a la hora de decidir qué iba a hacer con mi obra.
Creo que yo siempre he estado fascinado por los espacios naturales, por salir a caminar por las plantas, los árboles, bueno, todo lo que es esa experiencia de estar zambullido en la naturaleza. Recuerdo desde niño que me emocionaba profundamente, pues cuando podía estar ahí. Yo crecí en la Ciudad de México, entonces no era una cuestión de todos los días, era algo especial. Y cuando yo empecé a pintar, no, más bien yo empecé a pintar cosas un poquito más juveniles que tenían que ver con el surrealismo y eso. No empecé a pintar naturaleza ni fue un paisaje mi primer cuadro, sino que a lo largo de los años, digamos que uno va depurando, uno como artista creo que va desechando aquello que no le sirve tanto. Es un proceso muy gradual, pues es llegar a la madurez como artista y te quedas con ciertas cosas esenciales, y la que se quedó conmigo fue justamente el amor profundo por las formas naturales, la luz, la botánica y las sensaciones que tiene uno al estar ahí, también cómo te detona la imaginación, ¿no? Entonces, desde ese se ha vuelto la cuestión principal en mi obra, la verdad, pero te digo que fue un proceso paulatino y natural cómo se dio eso. Mis paisajes se refieren a estados interiores del ser, o sea, no solo a la naturaleza, sino Sí, a la naturaleza no es un interior, ¿no? retrato nada más. De sentir, he leído que has dicho en alguna entrevista. Háblanos de la construcción de ese paisaje interior. Sí, mira, a mí la verdad es que no me gusta la mímesis en la pintura, es decir, no me gusta copiar nada, ni tratar de esforzarme porque algo se parezca real, ¿no? O que digamos que esté bien pintado, ¿no? Más bien, yo recojo imágenes a través de fotografía y dibujo, sobre todo, eso sí. Dibujo mucho cuando estoy, digamos, afuera, en algún lugar que me interese. Y, y ya de esos dibujos y de esas fotos y también pues de la pura memoria, digamos que reconstruyo yo otro espacio que no es exactamente ninguno que haya vivido yo, sino que lo que me gusta es que poder, eh, digamos, construir un espacio que salga del interior, ¿no? Del interior de uno. Entonces yo lo llamo un espacio, no solo es el retrato de un espacio natural, sino que también creo que es como una especie de lugar de emociones, ¿no? De sentimientos, algo construido en el interior de las personas. Bueno, mío en este caso, pero también del espectador, ojalá. La bruma es el ensueño del agua que se esfuma en leve gris. Es un extracto de, ¿no?, unas líneas de un poema de Amado Nervo que te dio pie a algún título de una pieza tuya. ¿Cuánto hay de poesía en tu trabajo? Porque sí hay esas atmósferas que captas, ¿no? Esa bruma, esos paseos igual por Sí, espacios selváticos o bosques, ¿no? pues hablando de la bruma, creo que ahí sí entra mi estancia en España, yo recuerdo, porque yo tuve la suerte sí viví un tiempo en Madrid, pero luego viví más que nada, yo pude vivir cerca del Escorial, Ah, o sea que, eh, y recuerdo pasar 2 inviernos por ahí y tener esos días invernales ahí en España, muy las sierras. brumosos, muy mágicos. La verdad, eso yo no lo había visto nunca aquí en México, o no de esa manera. Y y tomé muchas fotografías, y de hecho de ahí salieron muchísimas, digamos que a través de esa experiencia
logré como empezar a construir en los cuadros una atmósfera como más onírica, porque es como que lo brumoso se parece a lo onírico, me parece, ¿no? En el mundo real. Entonces, Y tenía una pregunta ahí de cómo recordabas esta época y de qué manera te había modificado tu práctica artística vivir en España, ¿no? O sea, ¿qué te había aportado? Y mira, me has respondido, sí, ¿no? Antes, pues para empezar bueno, esas vivencias, ¿no? Esas esa es claro, esa es una cosa de muchas, la verdad, vivir en España fue todo un aprendizaje en muchos sentidos para mí. Yo que no soy europeo, pues fue mi estancia, digamos, me tocó estar en España, pero pues yo creo que aprendí muchísimo, no solo de el campo en España, que es muy distinto al de México y todo eso, sino también culturalmente, ¿no? Eh, yo iba muchísimo al Prado, a todos los museos de Madrid, eso fue un privilegio poderlos visitar constantemente. Y también hay una sensibilidad en países europeos que es muy distinta a la de países americanos más nuevos. Una sensibilidad en torno eh, pues a cómo se hacen las cosas, cómo se construyen las cosas, los colores que se usan, cómo se talla la madera. O sea, hay muchas cosas así que yo me fijo. Cómo son los interiores de las casas antiguas, em, que la verdad a mí me amplió mi sensibilidad muchísimo, ¿no? Eh, como que tuve acceso a cierta finura, diría yo, distinta, porque no quiero decir que no haya finura aquí en países de No, América. pero me imagino que tú que trabajas la madera, yo que vengo del mundo de la gráfica, en tus obras siempre me ha parecido que hacías un homenaje a la silografía y, ¿no? Sí, Dándole, o sea, trabajando la madera con grabado, ¿no? Con silografía, pero no sí, ya dejándolo como una matriz, sino como un soporte final, ¿no? Entonces, bueno, todos los artesonados que puedes ver en España, claro, bueno, en algunos claro, eso claro. es evidente que puede marcar, ¿no? A alguien que también le interesa el Sí, trabajo sí, el trabajo, artesanal. ahora sí que el trabajo como de artes aplicadas, a mí me Sí. interesa eso muchísimo. Y, y pues, de hecho, empecé yo a grabar la madera en mis cuadros, justo allá en Madrid, fue el momento en que, digamos que se me ocurrió eso, ¿no? Y se ha convertido como en marca de la casa, ¿no? Así es, Peterson tiene digo, la verdad es que creo que es una cualidad muy particular de mi de trabajo, tu ¿no? Muy trabajo. reconocible, Sí, sí. sí, sí. Es increíble, yo que te tengo en Instagram, que invito a que te sigan, porque de repente tienes como un fondo y como una línea y empiezas a trabajarla y vas viendo la evolución bueno, pareciera que trabajas con una fotografía, pero no trabajas con una No, imagen, no, ¿no? Es dibujo, ¿no? Es dibujo es directo sobre la dibujo. madera. Sí, la verdad es que yo vengo del mundo de la gráfica y del dibujo. Simplemente yo decidí que lo que quería hacer era pintura. Yo amo la pintura y no quería quedarme haciendo gráfica. ¿Y hiciste alguna vez procesos de estampación también? Y sí, Ah, pero curiosamente ya es muy raro cuando trabajo gráfica, digamos, impresa, porque pues trabajo la gráfica directa sobre sí, mi pintura, cierto. ¿no? Igual podemos empezar a compartir alguna imagen para quien se está asomando a esta charla y no te conoce de antes, pueda Claro, ir entendiendo lo que estamos hablando. Aunque sigamos un poco en este formato de claro, con preguntas y mucho de gusto. charla, porque estamos hablando eso, de todo tu trabajo de silografía, que habrá quien no sepa que es el grabado sobre madera, silo es Sí, madera, así es. y, y entonces
normalmente es una técnica de grabado para que una vez tallada la madera se imprima una imagen en papel. Eh, Patrick lo que hace es utilizar el proceso de xilografía en sus cuadros, ¿no? Así es, la xilografía es justo lo que dices, Mónica, es grabar la madera para luego imprimir tu imagen sobre papel. Pero bueno, yo grabo la madera de mis cuadros y empiezo con esta pieza que se llama Jardín Suprematista. Y aquí, bueno, para la gente que no sabe de estas cosas, pues las formas vegetales están, lo que no están pintadas, o sea, lo que hacen los volúmenes de los árboles y las plantas es en sí un grabado sobre la madera, ¿no? Después podemos compartir en nuestras redes del Instagram y del Facebook del Instituto algún detalle de este De estos trabajo del procesos. grabado sobre madera para que lo puedan entender después de oírte. Pues sí, empiezo con esta pieza porque esta pieza fue la que obtuvo un premio en la Bienal de Monterrey, de FEMSA en 2008, era digamos, como una especie de concurso, exposición muy prestigiado en México. Ahora ya lo transformaron y ya se volvió otro tipo de evento cultural, ya no es precisamente una exposición con premios. Pero bueno, en aquel entonces obtuve este premio y el premio, justo parte de lo que pude hacer con eso fue ir a hacer una residencia a Francia, a una escuela de artes aplicadas en Saint-Étienne. Y, y justo después de eso es cuando... Perdón, una cosa, este cuadro se quedó en la colección FEMSA. O sea, al ser Así premiado es. está incluido en la colección, ¿no? Digamos. Sí, sí, se quedan con la obra, que es muy bueno porque ellos hacen muchas exposiciones en museos en Sí, México, en Latinoamérica, y es parte de su colección. Yo recibí un premio monetario y luego también esta residencia que te comento en Francia, Francia. Muy bien. A ver. de la cual fui el verano de 2008 y fue un verano muy maravilloso porque justo de Francia tuve una exposición en Moscú, yo no había visitado Rusia nunca, entonces pude ir a Moscú y a inaugurar una exposición que también estaba hecha a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y Luego tuviste otras, ¿no? En Holanda y en Berlín, ¿no? Me parece es, que claro, tú, esa exposición itineró por Holanda y por Berlín. con Y ya apoyo después, de la secretaría, ¿no? La Dirección claro, General de Cooperación Educativa y Cultural, probablemente. y ya de ahí ya aterricé en España, no por primera vez, yo ya tenía una larga relación con España desde el año 2000. Pero bueno, después de ese verano maravilloso donde yo sentí que, bueno, wow, era increíble lo que estaba pasando, este, me fui a vivir, digamos que ahí sí me fui a vivir a España de manera permanente y bueno, acabaron siendo 2 años y medio que estuve ahí en Madrid y en el Escorial, como te comento. Esta pieza que tengo aquí en pantalla es una pieza que hice exprofeso para esa exposición en Moscú y se llama Malevich Soñando el Bosque. Y una vez más es grabado sobre madera con óleo, es una pieza de gran formato. Aquí estaba yo muy inspirado por la naturaleza y cómo se puede relacionar la naturaleza con la abstracción, ¿no?
Sí, y la geometría, dado que la la geometría, geometría, sí. ajá, porque siempre me ha parecido rarísimo que la geometría sea algo que existe, pero no es aparente en la naturaleza, ¿no? Es como algo que hemos descubierto nosotros. Ya. eh, Y la no, tienes que dibujar, porque pues tú nunca vas a ver un círculo perfecto si estás caminando en el bosque o un cuadrado, ¿no? mm. Eh, bueno, Ay, y mira, que has mira, incluido una imagen de la inauguración, ¿no? En el instituto. sí, esta fue nuestra inauguración ahí en el de México, en España. Ahí Eh, está el que era director entonces, que es el ministro Jaime Larenal, que luego fue embajador en Ecuador y en el así Vaticano, es. querido Jaime. Y Sofía era una asistente que tenía en el área maravillosa, una gran profesional a la que también le mando un saludo. Qué bien. Esta fue la noche de la inauguración. Yo estuve muy orgulloso de esa muestra. Mira, esta pieza y la siguiente que ibas a poner, Sí, esa estuvo ahí. sí, está en el tríptico además. Estaba luego revisando tu trabajo, preparando la charla, y he visto pocos ejemplos de piezas tuyas en las que haya eh, animales o otros seres vivos que no sean plantas, ¿no? Así Me he es. sorprendido estos monos con la corona, que yo digo, este lo hizo en España, no sé qué. El mono, no sé, no, digo, Tal vez ¿qué una me especie. cuentas de estos monos? Pues, si tiene ese punto surrealista que decías de tus principios. Sí, no sé, tal vez era una especie de nostalgia tropical que tenía, que sí me daba cuando estaba yo en España. Sí. Em, sí, bueno, creo que en el trabajo más reciente, esta pieza es de 2009 o 2000, por ahí, de hace 10 años. El trabajo, 2009, sí, según el tríptico que tengo aquí era el 2009, ¿no? exacto, me acordé bien, menos mal. Muy Y bien, perfecto. sí, mi obra más reciente ya, te digo, como que se ha depurado, yo siento que es una depuración y lo que ha quedado es el mundo botánico y natural, Mm, ese ambiente, pero en esta época, hace 10 años, estaba como más interesado en construir mundos oníricos y en estos mundos oníricos, pues, dado que sí quería que de repente fueran muy como de ensueño, o, aparecían los animales como una cosa, pues, digamos, estrafalaria, ¿no? Como dices mm, que solo en el totalmente. sueño. Aquí estoy usando también la combinación de geometría y naturaleza para hacer una construcción pues de otro mundo, ¿no? Otro mundo por completo. Luego tienes esos fondos así como difuminados que ahora en el trabajo actual ya no están, ¿no? Sí, sí hay una evolución. Menos, pero mira, este es un cuadro muy loco, súper Ah, mira, sí, barroco, también. obviamente. Este, Bueno, eres mexicano, tiene que haber barroco, ¿no? tiene que haber barroco, sí. Ni Este es, de modo. hecho, este estuvo en la exposición nuestra. Se llama RAM, que es de Random Access Memory, ¿no? Ajá. Este, y también sigo explorando la combinación del grabado con el óleo y la construcción de estos mundos imposibles. Creo que estaba yo ahí en España en un estado de creación muy pura. Yo no tenía hijos aún. Que eso Y dificulta, ¿verdad? Hablaba en la charla anterior que y había sostenido de la dificultad de las mujeres creadoras, madres, pero claro, los ajá, padres sí, implicados como tú, que me consta, pues también, también con la paternidad es complicado, ¿no? Es sí, verdad. pues digo, hay como más cosas que atender, digamos, obviamente, muchas más, pero ese periodo en España fue un periodo donde yo estaba 100% dedicado a explorar
qué iba a hacer con mi trabajo, mi pintura, y de hecho te puedo decir que en esos 2 años de pintar en Madrid y en el Escorial, yo creo que inventé muchas de las cosas que me han servido hasta ahorita, que sigo usando 10 años después, ¿no? Aquí Es hay, increíble. Sí, sí, fíjate. aquí hay Yo otra pieza. recuerdo visitar tu estudio en Madrid para preparar la exposición y el Sí. estado casi monacal, ¿no? De estar ahí encerrado, pintando eh, en tu estudio, trabajando y, pues evidentemente sí hay mucho de tu trabajo actual de ese principio, ¿verdad? Ay, pues fue una época muy, muy rica, porque yo en el Escorial ahora me levantaba, pintaba, luego en la tarde podía salir a correr, en esa época corría mucho y entonces ahí por la sierra justo del Qué Escorial. maravilla. ¿Y estas montañas del fondo son Son, de la sierra? Entonces, sí, por son piezas de supuesto. entonces. Por Estas, supuesto, son paisajes en los que yo estaba viviendo y los tenía muy a la mano. mm, Y esta fue otra manera de combinar la geometría con el mundo natural, ya a través de una abstracción que no son nada más formas insertadas, sino como que todo el cuadro se desdobla en trazos geométricos. Eso lo inventé allá en España, lo he seguido utilizando. Em, bueno, luego vuelvo a esta pieza, pero ahorita que estábamos hablando de ese paisaje, creo que en esta pieza también se ve muy bien mm. una dehesa que Sí, estaba sí, sí, cerca de donde yo total. vivía. Sí, 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 Em, sí. todas estas piezas fueron Sí, hechas. supongo que tienes hacia el final piezas más recientes en las que Sí, se ya, ve pues plantas mucho más exóticas, más del Caribe, ¿no? Más de sí, otras sí. latitudes. Aquí es evidente Aquí que es muy, son encinas, ¿no? Parecen encinas o no sé. por supuesto, pues vivíamos entre puras encinas. Y los cielos madrileños, ¿no? Un poco Ah, como velazqueños esos cielos. claro, claro, por supuesto. Era muy bonito, fue unos años muy bonitos para mí, muy, muy fecundos, ¿no? Ajá. Esta es otra pieza grande donde también estoy dividiendo el espacio con trazos geométricos, ¿no? Tratando como de desdoblar distintas realidades dentro de una, o como si hubiera algo subyacente tras la, tras la naturaleza que ve uno, ¿no? Ujú. Pues, ¿qué es lo subyacente? Pues la geometría, ese mundo, ese otro mundo. Entonces, bueno, pues esta es una pieza también de esa época, este es 2010. Esta es otra pieza que hice en Madrid, aunque es muy tropical. Sí, aquí estabas extrañando, ¿no? Anhelando tu Anhelando, país, anhelando ¿no? mi país. Sí, sí, siempre hubo algo de eso. Pero bueno, aquí también inventé esta serie, bueno, se ha vuelto una serie porque a lo largo de los años he hecho varias piezas así, como de arquitecturas flotantes, ¿no? Que te ayudan, bueno, como si fueran casas en los árboles imaginarias, Que acotan, y ¿no? Ujú. que acotan, que definen el espacio. eh, Aquí hay otra versión, también hecha ahí en el Escorial, claro que no parece, pero pues es que te digo, yo no retrato nada, ¿no? Sino que proceso y luego la pintura la construyo desde el interior. Aquí hay otra pieza. Esto ya lo hice después de Madrid. Se llama Etnobotánico de Oaxaca y es una pieza inspirada en un jardín botánico que hay en la ciudad de Oaxaca, que En es un, San Agustín, en San Agustín. sí,
Sí, y Santo Domingo, perdón. Sí, Eso, Santo perdón, Domingo. perdón, me equivoqué yo ahí. Son los, Qué lapsus, perdón. Con lo que estaba me yo, gusta estaba yo, Oaxaca, perdón a todos los oaxaqueños. perdón a los Ya, oaxaqueños, por sí, supuesto que es Santo Domingo y es un jardín en el que participó Francisco Toledo. por eso, y a la memoria del maestro, perdón por el A la lapsus. memoria del maestro y bueno, la verdad es que es un lugar maravilloso, creo que es de mis lugares favoritos en el mundo. Eh, y es un espacio de difícil acceso, solo puedes entrar en tour guiado, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte cuando estuve en Oaxaca de hablar con la gente y pedir un permiso, entonces me dieron un permiso para entrar a dibujar yo solo. Y dado que no está abierto al público, pues es un espacio lleno de aves, de pájaros, con poca gente, un espacio pues muy hermoso y tiene algo mágico. Entonces hice una serie de pinturas que se refieren a ese jardín. Aquí lo que estás viendo, las formas rojas, son unos caminos como de arcillas de colores que recorren el jardín y eh, están hechos como reticularmente, como si fueran grecas y de las culturas indígenas de ahí, que es la zapoteca y la mixteca. Entonces, pues es como un recorrido metafórico muy bonito en ese jardín. Esta es otra pieza basada en eso. Esta se llama Etnobotánico de Oaxaca Crepúsculo. Este, y bueno, esa fue como mi reintroducción a México después de haber estado en España. ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué me regresé? Pues mira, porque la verdad sí extrañaba mucho vivir aquí eh, y porque la verdad es que estaba muy difícil entonces vivir en España ya para mí. Eh, des- Creo que me tocaron justo los años de la crisis, todos se acordarán, Sí, que 2008, 2009, las galerías estaban sufriendo mucho, eh, no, era muy difícil, fue muy difícil para mí entablar una relación con alguna galería de madrileña, así fue, y y no estaba vendiendo mi trabajo, me estaba costando mucho trabajo. Yo cuando venía a México, como ya tenía más trayectoria recorrida acá, pues claro, es digamos que que vendía mi trabajo y ese dinero lo usaba para pasar más tiempo en España, pero pues con luego la regresando te dieron la beca del sistema, que es una cosa que yo reivindico continuamente, de cómo el Estado mexicano ha apoyado a sus creadores en todas las disciplinas y ha permitido, pues, muchas veces residencia, como ya nos han contado algún otro artista que ha pasado por este programa de charlas virtuales, o producción así es, y bueno, inversiones y entonces, claro, puedes no tener una galería, pero si tienes una ayuda para producir, puedes seguir haciendo un desarrollo. bueno, la verdad es que el sistema del FONCA en México es muy independiente al sistema de galerías, diría yo. Claro, Y eso está bien porque lo hace más plural, digamos, ¿no? No son los mismos totalmente. artistas insertados en el circuito galerístico los que también tienen becas. Pero tú has ido a muchas ferias, o sea que te has Sí, movido no, en los dos ámbitos, tanto con cierto apoyo, sí, por una sí, validación, que no, sí, desde luego. Lo una que pasa es validación de que los jurados, que son los que os dan las becas, ¿no? Pero que sí, luego has podido también estar en circuito galerístico, ¿no? sí, claro, por supuesto que sí, pero esa época en Madrid fue difícil en ese sentido. Este, y bueno, también tenía ganas de volver a México. México es un país muy amable para ser artista, porque es un país menos caro para vivir y luego se pueden hacer muchas cosas aquí. También los oficios
puedes tener, un pintor necesita de repente usar carpinteros y gente de Lo oficios. comentaba el otro día Gisae, ¿no? Precisamente, Ajá, pues, cómo trabajas con un ebanista en México y cómo en Europa los artesanos tienen un pues coste es muy caro hacerlo. Entonces, pero bueno, tiene también como la pura vida que hay en el país que te hace crear también de otra manera, ¿no? sí, sí, debo decir que en ese sentido me gusta mucho vivir aquí. Yo ahora vivo en Valle de Bravo. Te Es, iba a decir, no vives en la Ciudad de México, tú has debido pasar un confinamiento privilegiado, ¿no? sí, sí, En un en ese espacio. sentido estuvo muy, digo, hemos tenido suerte en ese sentido. Pero sí estuve muchos años en la Ciudad de México, o sea, llevo apenas 2 años viviendo en Valle de Bravo Ajá. y antes de eso estuve en la Ciudad de México. Que la verdad me encanta, la Ciudad de México es fascinante, digo, obviamente quien la conozca lo sabrá, pero pues yo siempre había querido poder vivir fuera, ¿no? Entonces, En la eh, naturaleza, ¿no? Que te rodea. ahora parece ser que finalmente lo he logrado, estoy muy contento. Tengo mi estudio, no está aquí en casa, pero tengo mi estudio aquí cerca y estoy muy en contacto con aquello que me gusta ver para trabajar. Aquí les estoy pasando. Ah, bueno, mira, esta pieza, me gusta verlo como díptico, aunque realmente son dos piezas independientes. Em, pero la pieza de la derecha, aunque está, es lo que te decía, es algo que inventé gracias a mi estancia en España y esos días brumosos e invernales. Este, logré quería transmitir esa sensación en pintura y creo que aquí es cuando lo logré. Finalmente, estas piezas ya las hice en México, pero estaba recién llegado de España. Y estas piezas ya no son con grabado, ya están hechas sobre lino de colores, lino como del que se usa para la ropa, o Sí. sea, ya está teñido, entonces la pieza de la derecha está hecha sobre un lino rojo, ¿no? Digamos que el color rojo no es pintura, sino que es la tela. Y la pieza de la izquierda está hecha sobre un lino verde. Dejé de grabar, empecé a usar un dibujo con blanco, que Esto, claro, esto es pinceladas, ¿no? O finísimas. Entonces, no pues es, no es dibujo con pastel blanco es- sobre el lino de color y luego el fondo es óleo, sí, el fondo es óleo. Esto lo fui desarrollando eh, mucho. Esta es una pieza que se llama Descenso de Huitepec. Huitepec es una reserva muy bonita que está fuera de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde también estuve ahí haciendo muchos dibujos, caminando por ahí, y bueno, esta pieza es como una reconstrucción de eso. maravilloso. Tiene una luz y no sé, es increíble. Me encanta. Aquí hay otra pieza en grabado, madera, que también sigue esa invención de arquitecturas flotantes que dije que había inventado en Madrid, ¿no? Y he Ujú. seguido haciendo este tipo de espacios en los cuadros. em, y ya, Esta incorporación de los cuadros en círculos, ¿no? sí, sí, lo empecé a hacer hace relativamente poco, hace unos 4 años. No sé, nunca, ahora sí que no se me había ocurrido. ¿Por Es qué? ¿Por qué difícil, pasa, no? Por qué lo introduces pues francamente porque en mi la compañero de estudio estaba haciendo tondos, ¿no? Redondos.
y dije, oye, pues eso se ve muy bien, qué Ah, interesante, interesante. Y bueno, mira, también esto, mandar a hacer un bastidor redondo no es cualquier cosa. no, por Este, eso, es ahí sí complicado. no puedes ir y comprarlo o armarlo tú, ¿no? Como te lo tiene que hacer un carpintero, es un proceso complicado. Pero bueno, eso es lo bueno también de México, que lo puedes hacer, digo, sin que te cueste muchísimo. Y Bueno, empecé a trabajar y este porque hay formato. los artesanos, ¿no? Que en Europa se han ido perdiendo también, no, Puede este, ser, o si los los hay, pues oficios bueno, también, ¿eh? son impagables a menos de que. Sí, pero que más allá de lo que cueste, también es porque sigue habiendo esos profesionales a los que aquí no se les Sí, ha cuidado tanto, ¿no? sí, sí, es una cosa muy, muy bonita de acá. En es una pieza sobre lino, es grande, mide, no, creo que 180 centímetros de diámetro, es una pieza muy grande. Se Ujú. llama Guerrero. Guerrero también es un estado aquí en México, donde Sí, hace mucho calor y hay una situación social muy dura también. sí. Es como un estado muy salvaje. Esta es otro tondo grande, se llama ay, ¿cómo se llama este? Creo que se llama Regreso a la Dehesa. Y ahí me refiero a esa dehesa. Aquí en México no saben qué es una dehesa. Creo Pues que a lo no. mejor tendríamos que explicarlo, porque claro, nos van a, ¿no? Nos estarán viendo de los distintos, Claro, pues una tanto de dehesa, México como de España. Por eso he saludado yo dando los creo que, buenos días, porque allí son las creo 12, que una. a ver, tú corrígeme, Mónica, pero es como un lugar en el campo donde pueden pastar Las las vacas y los vacas, toros. ¿no? Sí, Y las exacto. cabras y todo. Normalmente tiene encinas y hay. Así es, entonces es un Es paisaje verdad como, que cerca del Escorial, el hay camino de al esas. Escorial, desde la carretera de La Coruña, puedes encontrar de esas con Sí, algarabes. entonces Bueno, en Extremadura, ¿no? También en las de esas están los así. cerdos, donde se hace luego el jamón con las bellotas. No, sí, de hecho, yo en mis recorridos por la dehesa, ahí en el Escorial, sí me topaba con familias de jabalís, también venados, pues un paisaje muy especial porque es como está como si estuviera podado, ¿no? Por los animales y está lleno de encinas. Y en fin, pues ahí es donde estuve en invierno, o sea, vi cómo cambiaban todas las estaciones en ese lugar. Y bueno, este cuadro, retorno a ese ambiente brumoso que viví allá en España, ¿no? Claro que también tiene un toque muy tropical, evidentemente, Sí, ¿no? sí. Pues Bueno, es, está esa mezcla, ¿no? De las experiencias vitales, lo que estábamos hablando al principio de la construcción de esas naturalezas que son de mundo interior que tiene que ver con las vivencias, ¿no? Y el exactamente. mestizaje de tus propias experiencias también, Hay un ¿no? mestizaje en la imaginación, exactamente, Mónica. Tú lo has dicho. Es, Te caché el pato. Qué bueno. pues bueno, estoy enseñándoles aquí una serie de cuadros redondos que son recientes. Esto es otra pieza, también esta se llama Jardín Clásico. Estas son piezas donde estoy como ¿Esta es reciente? más o menos, este es del 2018. Ujú. Estuvo expuesta ahí en Monterrey, en México, y es un cuadro muy grande. Am, Aquí estoy trabajando con cuestiones de equilibrio, ah, por eso se llama jardín clásico, ¿no? Porque creo que Mm. lo clásico concierne algo muy equilibrado, muy balanceado, muy sobrio y racional, ¿no? Em,
Esta es la pieza más reciente de esa serie de arquitecturas flotantes eh, que inició en Madrid. Y esta es una pieza también muy grande que ya hice aquí en Valle de Bravo. Aquí, como digo, a mí creo que la luz, bueno, aunque sea un cliché, cuando un cuadro tiene luz es difícil y es algo muy especial. Y bueno, en esta pieza me gustó mucho la luz que logré capturar, ¿no? Que tiene mucho que ver pues, con el lugar donde vivo hoy en día. En los atardeceres, ¿no? Sí, son muy bonitos aquí. Qué Bueno, suerte. también en Madrid son muy lindos, ¿no? Sí, sí. También es un lugar de atardeceres muy hermosos. Qué afortunados. ¿Cómo te ha cambiado, o sea, qué te ha provocado o cómo ha influido en tu trabajo el encierro de estos meses en los que, bueno, ha sido un año muy duro, Muy todos duro, hemos sí. perdido gente, hemos tenido que lidiar con el estar sin moverse, con Con los niños en casa, no ver a con... nuestros amigos. No, sí, bueno, nosotros recientemente hemos tenido en Madrid la segunda feria que ha habido en el mundo, creo que después de Dubái ha sido la de Estampa, que se celebró el fin de semana anterior. Sí, Y la verdad es que ha sido muy complicado, ¿no? Manejar todo, ¿no? Los sí. miedos, las preocupaciones por nuestros mayores, los niños encerrados, la incertidumbre, los meses que se han ido alargando. Pero bueno, los que de repente estáis en espacios grandes y habéis sido más afortunados que los que a lo mejor viven o vivimos en pisos más pequeños y, En ciudades, ¿no? Claro. claro, en ciudades. Cómo de todas maneras, aunque hayas tenido una situación pues, más privilegiada, en tu trabajo se ha visto, has notado algo que haya provocado el encierro, no sé. Pues No, mira, empecé a experimentar mucho, sí, este, y bueno, creo que hubo mucho miedo al comienzo, ¿no? De alguna manera ya el miedo creo que ya no forma tanto parte de lo que estamos viviendo, sino quizás ya es más el tedio, el ver cómo solucionarlo, pero al principio de la pandemia creo que había una gran sensación de miedo de mm, todos, ¿no? Uno casi que se sentía mal en la calle, ¿no? Como si te fueras a contagiar respirando nada más porque estás afuera. Eh, es increíble el año que hemos pasado, porque justo se está y, coincidiendo, ¿no? y Por yo eso pensé, por eso decía que estamos en esta primavera que es más esperanzadora que nunca, porque así aquí, es, aquí sí. vamos más retrasados porque tenemos más población de más edad, entonces la edad en la Bueno, que se ya, está vacunando es más alta que en México. En México ya estoy viendo gente de 60 y algo que están vacunando, ¿no? Y ay, aquí pues ahí van muy lento, pero bueno, es que ahí son van. muchos millones, pero bueno, aquí vamos un poco más retrasaditos. Ah, Y en todo caso, pues parece que ya vamos un poco hacia la luz, ¿no? espero que sí, espero que sí. Pues hubo mucho miedo también, no solo de enfermarse, sino de como si el mundo del Economía. arte fuera a acabar. Sí, pues la economía, y en mi caso, pues es la economía del arte, de ya no ferias, no exposiciones, en fin, circuitos cerrados. Pues entonces, no traje imágenes de eso, pero fue un periodo donde ante una situación donde parecía que tal vez ya no importaba lo que hicieras, empecé a darme el lujo de ser más experimental en mi taller, ¿no? Hice muchos ensayos, me salí del tema de la naturaleza, no lo he traído aquí a esta charla, pero ha habido otras series de obras que son distintas.
Y, y bueno, pues así estuve como trabajando sin exposiciones, sin posibles clientes, etcétera, como de una manera más lúdica, más libre. Em, pero bueno, pasado el tiempo, la verdad es que los miedos no han sido, no, bueno, al menos creo que el Parece arte, que se va a celebrar la Zona Maco, ¿no? Ahora próximamente, ¿no? O tal como vez, yo creo que están todos como midiendo, viendo, ¿no? Midiendo a ver cómo. midiendo, tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver, yo extraño mucho ir a galerías, el circuito galerístico en México es muy Está rico. cerrado, no está Sí, cerrado, ¿no? bueno, o sea, tú puedes visitar las galerías, pero digamos, antes había fines de semana de galerísticos, todo Sí, había o inauguraciones, Gallery Weekend y cosas así. claro, los famosos Gallery Weekends, eran grandes eventos sociales muy bonitos, te encontrabas con muchísimos colegas, amigos, y yendo de una exposición a otra, había tequila por todos lados, era como una feria en la calle, era una cosa muy bonita, te veías a comer. Bueno, volveremos a eso, Patrick, Todo volveremos. eso, bueno, estoy fantaseando como si fuera ya Aquí un hemos tenido mundo que se acabó, ¿no? aquí las galerías sí hemos tenido suerte, que sí han seguido abiertas y Ajá. Bueno, en México también, nada más que no tienes que ir o sea, no hacen inauguraciones o tienen aforo muy limitado, vas con el bueno, claro, cubrebocas, pues hay que tomar precauciones no todavía. es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero ¿Y se han cancelado muchos proyectos tuyos? fíjate que O no, estás porque reactivando ahora? O sea, ¿qué planes tienes para? mira, a mí yo tuve la suerte de que justo hice una exposición individual en mi galería mexicana en 2019. ¿Qué es? ¿Cuál? Se Mencióname. llama Archivo Colectivo Ajá. y eh, hicimos hice esa exposición junto con Javier Peláez, que es otro pintor. Y luego el año 2020, pues no tenía un proyecto grande, digamos, expositivo. Generalmente los hago cada 2 años. Entonces digamos que la pandemia no me hubiera sido muy fuerte si tuviera una exposición de Claro, es que ha museos, habido casos, sí. algo que fuera muy, o sea, que uno quisiera hacer mucho y se hubiera truncado, Yo ¿no? estoy Pero en en mi México, caso, pero en España, por ejemplo, con el estado de alarma, que se supone que acaba ahora el 9 de mayo, ha habido cierres perimetrales a los cuales no podías salir de tu comunidad, que es como tu estado, ¿no? sí, lo Entonces, vi de repente, tengo colegas que han tenido exposiciones magníficas, pero estaban en en otro Galicia, en barrio Paco, sí, o en Barcelona, y o no no podías sé, ir. y no, en Valladolid, ¿no? En el patio herreriano, y no puedes acercarte, ¿no? Claro, claro. Y Sí, pues estaban como, ya la quitan y no ha podido venir mucha gente. Es muy duro, porque a lo mejor muy llevas duro, muy duro, 5 años para hacer ese proyecto, ¿no? Pero bueno, muy así. duro. No, bueno, en este Tú has país tenido suerte que tenías la beca también del sistema actualmente y eso también en este momento. sí, esta es una beca de 3 años. Y sí, 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 estoy ahorita en el tercer año de los tres. Qué bueno. Em, y pues aquí, esta es mi última diapositiva. Y Ajá. este es un nuevo proyecto que hice justo para la exposición de 2019 en archivo colectivo. Se llamó Paisajes Flotantes. Y quise sí aquí romper con lo que he mostrado a lo largo de esta charla, inventar un territorio mucho más abstracto, mucho más sintético, este, porque pues todas estas formas siempre están como subyacentes
a lo que yo hago, ¿no? Y quería, sí quise como indagar en un territorio mucho más formal y abstracto, ¿no? Y entonces, es la única foto que tengo de esa exposición ahorita, pero bueno, fue la pieza principal de la exposición, se llama La llegada de las aves y, y Sí bueno, que se pues nota una evolución, bueno, un cambio en es un cambio, es una dirección nueva. formalmente, ¿no? Formalmente al menos, sí. Claro, claro, por supuesto. Pues nada, Entonces, seguiremos atentos a tus cambios y evoluciones, evidentemente. Esta es la última, decías, ¿no? esta es mi última diapositiva, me parece. Sí. A ver, voy a salirme de la pantalla y Muy bien. pues así es. Entonces, bueno, Bueno, como sabes, las charlas que estamos haciendo, pues el sentido de invitarte a ti o no invitar a otra persona es pues la relación que el creador al que invitamos haya tenido con el instituto. En tu caso, no solo mira, habías puesto con nosotros, sino que viviste en España y, y la verdad y has, es que, y has insistido mucho en cómo la experiencia vivencial en Madrid. mira, todavía recuerdo esa exposición en el instituto como una de mis favoritas, porque te digo que fue un periodo como de creación tan intensa, estaba como descubriendo cosas en mi trabajo constantemente, tenía mucha ambición, entonces, a la hora de que me tuve el privilegio de exponer ahí contigo, con ustedes, pues yo tenía todo ese trabajo detrás y montarlo, pues fue una cosa que aún recuerdo como Yo también, yo también. una cosa muy bonita. Te agradezco mucho tus palabras y tu tiempo y que hayas aceptado la invitación para acercarnos también trabajos posteriores a ese momento. Y bueno, como esto luego se puede ver también a través del canal de YouTube del instituto, el que no la pueda seguir en directo la podrá también ver por ahí, pues para el que no te conociera, que pueda mm, descubrir, zambullirse, como decían, en toda tu exuberante naturaleza y te deseo lo mejor. Espero que pronto puedas volver, ya sabes que tienes los brazos abiertos de todos nosotros en Madrid. Ay, Y pues me aprecio mucho esas palabras. Muchas gracias, Mónica. Claro que me encantará volver. Ojalá ya pasado todo esto, toda esta situación tan molesta, pues un pues ya, abrazo muy grande y también para tus tres mujeres que te acompañan en tu vida y, y mis lo tres mejor chicas. siempre. Sí, sí, sí. Oye, no son tres esposas, ¿eh? No, 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 pero tu No, mujer y tus dos niñas. mi esposa y mis dos hijas, una grande y una chiquita muy, muy linda, que fue el motivo que nos hizo mudarnos aquí a vivir fuera de la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias a Mónica. Bueno, al instituto, a esta iniciativa que estamos desarrollando para acercar en estos momentos que todavía, como dices tú, el miedo es libre y todavía hay mucha gente que no se atreve a acudir a actos presenciales, pues estamos, pues eso, programando contenidos virtuales de distintas áreas y desde la que me compete, las artes visuales, rescatando grandes colegas y creadores que han pasado por el instituto o por España y acercando a todos vosotros, tanto en México como en España. Muchas gracias, Patrick, por todo. A ti, Mónica, y al Instituto Cultural.